Muy bien. Continuamos con el desarrollo de la audiencia. Es las 12 horas con 4 minutos, si bien se programó para las 12 horas. Sin embargo, se estuvo desarrollando una audiencia con la superior sala, a eso se debe la demora. Se encuentra presente el Ministerio Público, igual que los señores abogados de la defensa técnica de René Tineo, está su abogado. Por el doctor Jorge Levi-Moro, también está el doctor Sandoval, ¿no? Sí, el doctor Santiago Sueta Sandoval. Ya. Usted está por Gonzalo Tineo y Maro Palomino. Ah, ustedes. Ustedes, perdón, Sandoval. Ya, correcto, sí. Usted más bien es por el doctor Alexis Quispe. A él y lo va a representar al doctor Unzueta también. Sí, doctor. Ya, le ha delegado. Correcto. Y del doctor de la Cruz, ¿le delegó a alguien a su defensa? El doctor que vino al último. Ah, sí, doctor, sí. Sí, doctor, sí. ¿Le delegó a usted? Sí, doctor. Ah, ya, correcto. Muy bien, estamos completos. Vamos a emitir la decisión correspondiente. Parte dispositiva. Desarrollada la audiencia conforme ha quedado registrado en audio. Habiéndose escuchado a la señora representante del Ministerio Público. ¿Está grabando? ¿Se siente? Me parece que no está grabando. ¿Sí? ¿Está bien? No, si usted me dice que está bien, no hay problema. ¿Sí? Está bien, ya, correcto. Así como los señores abogados de la defensa. De los imputados René Tineo Guillén, Manuel Mardonio Tineo Guillén, Gonzalo Tineo Taipe, Mauro Palomino Espino, William Pozo Bautista y Feliciano Curi Ventura. Parte considerativa, considerando primero. El Ministerio Público ha sustentado su requerimiento del cómputo de no plazo y reposición de plazo de la prisión preventiva de los imputados. Específicamente respecto al investigado René Tineo Guillén, requiere que no se compute. Pagar, por favor, mucho frío. Sí, hay que pagar. $101 días. En el caso de Manuel Mardonio Tineo Guillén, 282 días. En el caso de Gonzalo Tineo Taipe, 154 días. Sobre el investigado Mauro Palomino Espino, 271 días. Y por los imputados William Pozo Bautista y Feliciano Curi Ventura, un plazo de 15 días. Por su parte, los señores abogados en algunos casos se han opuesto a este requerimiento y en otros han manifestado su voluntad de convenir en parte con el requerimiento fiscal. De tal manera que iremos tratándose de 6 requeridos con este plazo del no cómputo, iremos dando cuenta de los argumentos, los fundamentos, la motivación que están expresando en cada caso en concreto
y también alcanzaremos unas cuestiones generales. Segundo, para ello debemos hacer en primer lugar la remisión a la fundamentación jurídica, que en este caso nos obliga a nuestro ordenamiento procesal penal, toda vez de que se trataría de un no cómputo de la prisión preventiva, del plazo de la prisión preventiva. Ello en atención a lo que dispone el artículo 139, inciso quinto, es decir, la motivación escrita de toda resolución judicial. El artículo 275 del Código Procesal Penal establece sobre el cómputo del plazo de la prisión preventiva que no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa. Es decir, la ley ya nos provee de no solo para el imputado únicamente, sino también a quien ejerce su defensa, es al abogado que lo patrocine, sea esto a designación del propio investigado o por una defensa necesaria, según el caso. La propia ley establece cuándo es que debe considerarse dilaciones maliciosas, y para ello debemos recurrir específicamente al artículo 109 al 112 del Código Procesal Civil, de aplicación extensiva al procedimiento penal. Que impone, por ejemplo, el artículo 109, deberes tanto a las partes, abogados y apoderados. Son deberes de las partes, abogados y apoderados. Inciso quinto, puntos suspensivos, inciso quinto, concurrir ante el juez cuando éste lo cite y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales. Y 6. Prestar al juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales, bajo apercibimiento de ser sancionados por inconducta con una multa no menor de 3 ni mayor de 5 unidades de referencia procesal. Asimismo, el artículo 112 de este mismo texto normativo dispone qué es lo que se considera, cuándo se considera que ha existido temeridad o mala fe, y describe 7 supuestos, dentro de los cuales vamos a destacar que serían los aplicables en el presente requerimiento. Hace referencia a los incisos 5 al 7, que establecen expresamente que cuando es que se considerará, debe considerar que existe temeridad o mala fe, es cuando se obstruya la actuación de medios probatorios, cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso. Y 7, cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la audiencia, generando dilación.
Asimismo, dentro de este mismo contexto, el artículo 288 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que son deberes del abogado patrocinante actuar, inciso 1, actuar como servidor de la justicia y como colaborador de los magistrados. Lo cual hay que correlacionarlo igualmente con el artículo 292. Los magistrados sancionan a los abogados que formulen pedidos maliciosos o manifiestamente ilegales, falseen a sabiendas la verdad de los hechos o no cumplan los deberes indicados en los incisos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 y 12 del artículo 288. Igualmente debemos recordar, ya que también ha sido parte de los alegatos de la defensa, lo expuesto en el artículo 85 sobre el reemplazo del abogado defensor inasistente. Y este numeral dispone que si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado y esta es de carácter inaplazable, será reemplazado por otro que en ese acto designe el procesado o por un defensor público llevándose adelante la diligencia. Son audiencias inaplazables las previstas en los artículos 271, 345, 351, 367, 447 y 448. Es decir, también taxativamente nuestro ordenamiento adjetivo dispone cuáles son las audiencias inaplazables. El hecho de que las otras diligencias sí puedan ser aplazables no se puede dictar, por tanto, por un principio de legalidad, un apercibimiento no previsto en la ley. Y lo cual también hay que, haciendo una interpretación relacionándolo con los artículos pertinentes que esta judicatura, respetuosamente disintiendo en parte con los alegatos de los señores abogados de la defensa, con todos los demás artículos que dispone nuestro ordenamiento procesal y que tienen que ver con el caso en concreto. Recordando, por un lado, respecto al abogado defensor, el artículo 80 dispone que sobre el derecho a la defensa técnica. El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos, no puedan designar abogado defensor de su elección o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso. Es decir, el Código expresamente también señala cuándo procede la designación de un, si bien cierto se señala defensor de oficio, ya con la nueva ley de la defensa pública se entiende que es un defensor público. Y solo prevé que sea de escasos recursos no puedan designar abogado defensor o cuando resulte indispensable el nombramiento, es decir, una defensa necesaria, cuando no concurre el abogado, pero el abogado de la defensa designado porque es una cuestión de confianza que hace el imputado hacia su abogado y tiene derecho a que éste lo patrocine. Asimismo, el artículo 86 establece
en cuanto a la declaración del imputado, porque en esto ha basado el requerimiento también del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que señala el artículo 86 sobre la declaración del imputado? Momento y carácter de la declaración. En el curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto por este código, el imputado tiene derecho, y esto es una cuestión muy importante, es un derecho a prestar declaración y a ampliarla a fin de ejercer su defensa y responder a los cargos formulados en su contra. Inciso segundo. Durante la investigación preparatoria, el imputado, sin perjuicio de hacerlo ante la policía, con las previsiones establecidas en este código, prestará declaración ante el fiscal con la necesaria asistencia de su abogado defensor, cuando éste lo ordene o cuando el imputado lo solicite. De tal manera que acá debemos hacer una primera conclusión de que al ser un derecho, la declaración del imputado, más allá de que si también va a ejercer su derecho a guardar silencio, porque también tiene derecho a la no autoincriminación, y lo que no debe confundirse con la circunstancia de que el abogado o el imputado no concurra a la audiencia, que son cuestiones completamente diferentes, ya que, como hemos señalado, el artículo 112 establece como temeridad o mala fe cuando se obstruye la actuación de medios probatorios o cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la audiencia generando dilación, o cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso. Y cuando es reiterado, obviamente, inclusive la ley dispone una sanción pecuniaria de multa. Entonces, estos son los parámetros, las consideraciones generales en las cuales debe este despacho emitir decisión. Esto como número segundo, ¿no? Tercero. Y ahora analizando el caso en concreto. Respecto del investigado René Tineo Guillén, el Ministerio Público requiere de que no se compute 101 días. Este despacho va a estimar en parte este pedido por las siguientes razones. Se ha argumentado de que por un primer tramo no debe computarse 47 días y un segundo tramo 39 días. Este despacho considera que no debe ampararse lo señalado por el Ministerio Público en cuanto al requerimiento en la cual se emite la disposición número 9, en este caso en concreto de fecha 2 de noviembre del 2017, que se había programado para el 1 de diciembre del 2017, por la simple razón de que este es un acto procesal del Ministerio Público, el programar, que debe ser interpretado dentro del plazo que dispone de la investigación preparatoria. Y únicamente se considerará aquel plazo donde se ha frustrado, pues, efectivamente la audiencia y hasta que surja la nueva programación de la audiencia.
no puede computarse desde que el Ministerio Público programa, porque esto es un acto que realiza el Ministerio Público y eso no puede considerarse como un acto de entorpecimiento, sino desde que no se lleva a cabo por una u otra causa, específicamente en este caso, como se señala, la diligencia del 1 de diciembre del 2017 no se llevó a cabo del 1 de diciembre del 2017 por inconcurrencia de su defensa técnica. Luego se había programado para el 5 de diciembre. Se suspendió toda vez que la defensa técnica llegó a las 15:30 horas. Finalmente, el 13 de diciembre se programa para el 18 de diciembre. Por consiguiente, este despacho considera que desde el 1 de diciembre por no haber venido el señor abogado, y esto expresamente lo señala las normas que hemos dado cuenta, es que no debe computarse ese plazo, más no desde el 2 de noviembre. Es decir, acá tenemos del 1 de diciembre hasta el 18 de diciembre, son 18 días, ya que por este motivo es el que no se desarrolló la audiencia programada. El otro plazo, reiteramos, es este despacho siempre lo ha entendido y ya se ha emitido un pronunciamiento al respecto, y considerar este plazo de la fecha de la providencia o disposición que señala la diligencia no puede ser computado porque estos son actos propios del Ministerio Público en el transcurso de la investigación. Por eso únicamente se va a considerar 18 días. Ahora, más allá de que si se hizo derecho o no a guardar silencio, que también, como hemos señalado, este es un derecho y esto es lo que se reclama la defensa, de que se le debió haber previsto el Ministerio Público designando un defensor público, lo cual este despacho no comparte esta situación por el motivo que establece precisamente el artículo 86, que es un derecho a ser asistido por su abogado defensor, y su abogado defensor es precisamente quien él ha designado en el transcurso del proceso. Y si no lo ha hecho, siendo una defensa necesaria, pero al ser un derecho, su abogado debería haber estado presente. Diferente es la situación que debió haberse en todo caso, si es que no se iba a hacer el ejercicio del derecho a no declarar, expresarlo de manera expresa, inequívoca, para que el Ministerio Público no programe en todo caso y utilice este tiempo en la programación de otras diligencias. Por eso es de que no puede considerarse de que además, en primer lugar, de haberse designado en ese mismo momento o requerirlo para que dentro del plazo de 24 horas, porque no se trataba de una audiencia, una diligencia inaplazable. No era una diligencia inaplazable. Los señores abogados de la defensa señalan de que se debió actuar conforme al artículo 85. En primer lugar, no era una audiencia inaplazable, y tratándose de una diligencia que podía posponerse,
debería requerírsele dentro de 48 horas. Dentro de 24 horas designe abogado. Si no se hizo de esta forma, esa fue la forma como se debió haber procedido, y el no haberlo hecho así no releva a la circunstancia de que el abogado tenía la obligación de concurrir a la diligencia a la que había sido citado. Ahora, el segundo motivo por el que se había requerido un plazo de 39 días también de no cómputo, mediante disposición número 17 del 19 de enero del 2018, se dispuso programar la diligencia de toma de muestras de voces y reconocimiento de voces del imputado René Tineo Guillén para el 9 de febrero en el establecimiento penitenciario, las cuales no se llevaron a cabo por inconcurrencia de su defensa técnica. No se puede computar desde el 19 de enero hasta el 9 de febrero, ya que en primer lugar se le notificó recién el 26 de enero. Por lo tanto, esto también es un aspecto contradictorio que advierte esta judicatura. ¿Cómo podría atribuírsele este tiempo desde el 19 de enero, como solicita el Ministerio Público, si al señor abogado recién se le notifica el 26 de enero? Eso sería una contradicción. Por lo tanto, este despacho siempre ha considerado de que, en este caso, habiéndose programado para el 9 de enero y no se llevó a cabo por inconcurrencia de su defensa técnica y no se pudo tomar la muestra de voces y reconocimiento de voz del imputado René Tineo, se debe computar desde el 9 de febrero hasta cuando efectivamente se haya desarrollado la audiencia. Y esto es desde el 9 de febrero se programó para el 26 de febrero, mediante disposición número 19 del 12 de febrero, las cuales sí se llevó a cabo en la fecha y hora indicada. Por lo tanto, este plazo del 9 de febrero hasta el 26 de febrero son 18 días que este despacho siempre ha asumido que son pues dilatorios. Se había señalado, por otro lado, también de parte del señor abogado de la defensa, de que los deberes de los abogados están previstos en el artículo 84, sí, bien, eso es cierto. Y se había puesto, o se había consignado en una de las disposiciones que era con el apercibimiento de ley. Cuando se consigna, entiende esa judicatura, que ese apercibimiento de ley tiene pues que remitirse a los artículos que establecen precisamente estas actuaciones, tanto de la Fiscalía o de la Judicatura, porque no estamos hablando de una persona que no tenga conocimiento
de las leyes, más bien se presume que todos los señores abogados conocen nuestro ordenamiento procesal. Y si el Ministerio Público hace un apercibimiento de ley, entendemos de que se está remitiendo a los que expresamente establece nuestro ordenamiento procesal o el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No puede hacerse otro que no esté previsto en nuestro ordenamiento. Se dice de que debió haberse designado un defensor público, pero ya hemos dado cuenta de que cuando es que se designa un defensor público, aún tratándose de una audiencia de carácter que se podía haber reprogramado. Porque pongámonos en el caso de que dice que debió haberse señalado expresamente el apercibimiento. Y si la Fiscalía consignaba un apercibimiento que no estaba expresamente previsto en la ley, podía hacerlo efectivo. Entiende esta judicatura que no puede hacerlo porque se estaría transgrediendo precisamente nuestras normas procesales que son de obligatorio cumplimiento, de orden público y de cumplimiento obligatorio para todos. Declarar una audiencia como inaplazable fuera de los casos que establece el artículo 271, 345, 351, 367, 447 y 448, es decir, la audiencia de prisión preventiva, la audiencia de sobreseimiento, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio oral y la audiencia del proceso de proceso inmediato. Estas sí son audiencias inaplazables y ahí hay el apercibimiento de recurrir. Para eso precisamente se hace la cita al defensor público, para que en el supuesto de que no concurre el señor abogado de la defensa, sea reemplazado por el defensor público. En las otras diligencias sería pues un imposible pedirle a la defensa pública que en todas las diligencias que el Ministerio Público programe, siempre exista un defensor público. Más aún, como en el caso que nos ocupas, ya estaba designado un abogado defensor de elección. Más aún, que estaba ya estaba designado un abogado de elección. Por lo tanto, no podemos pedirle a la defensa pública de que esté, pues, designando un defensor público para que concurra a todas las diligencias y con ello dar legalidad. Eso más bien sería vulneratorio desde el punto de vista de que es un derecho la declaración del imputado. Ahora, sobre el procesado Manuel Mardonio Tineo Guillén. El Ministerio Público, igualmente el 2 de noviembre del 2017, dispuso programar la declaración de este imputado para el 1 de diciembre. No se llevó a cabo por la inconcurrencia de su defensa técnica. Y mediante disposición número 32 del 18 de septiembre del 2018, se dispuso reprogramar diligencias, entre ellas la declaración del imputado, para el 1 de octubre del 2018. Por este motivo se solicita 30 días. Pero acá vemos de que, de acuerdo al criterio que ya ha formado este despacho,
El Ministerio Público, a pesar de que ha pasado más tiempo, únicamente requiere 30 días. Por lo tanto, aquí sí más bien no podemos ir más allá de lo que está considerando la Fiscalía, porque específicamente respecto a este caso, de esta declaración, es únicamente 30 días. Aunque ya con el criterio que había asumido esta judicatura, debería haberse suspendido, por ejemplo, desde diciembre del 2018 hasta cuando se llevó a cabo en octubre, algunos meses más, pero el Ministerio Público únicamente requiere 30 días. Ahora, el 1 de octubre no se llevó a cabo en la fecha y hora indicada por la inconcurrencia de su defensa. Entonces, y acá se reprograma para el 22 de octubre. Y se volvió a reprogramar para el 24 de octubre. Pero acá señaló el Ministerio Público que se había programado previamente para el 22 de octubre, pero por las recargadas labores del despacho no se estaba considerando esta circunstancia, por lo tanto únicamente vamos a tener como plazo de este segundo periodo habiéndose programado mediante disposición número 32 del 18 de septiembre del 2018 la declaración del imputado no se llevó a cabo por incurrencia de su defensa técnica, emitiéndose la disposición número 36 del 5 de octubre y se reprograma para el 22. Bien cierto, no se llevó a cabo el 22, pero esto ya no vamos a computar hasta el 24, sino únicamente desde el 1 de octubre hasta el 22 de octubre. O sea, 30 días más 22 días son 52 días en este periodo de tiempo. Más no 65 como estaba requiriendo la Fiscalía. Ahora un segundo extremo sobre la toma de muestra de voces
que se programó mediante disposición número 17 del 19 de enero del 2018 para el 9 de febrero del 2018, la cual no se llevó a cabo y por concurrencia de su defensa técnica conforme al acta del 9 de febrero, a pesar de que se le notificó el 26 de enero. Entonces, del 9 de febrero no se lleva a cabo y mediante disposición número 19 del 12 de febrero se programa para el 26 de febrero, para esta muestra de voces. No se llevó a cabo por la inconcurrencia de su defensa. Entonces tenemos acá, desde el 9 de febrero hasta el 26 de febrero, igualmente 18 días. Finalmente, mediante disposición número 25 del 18 de junio del 2018, se dispuso reprogramar la diligencia de toma de muestras de voces del citado investigado para el 4 de julio, la misma que se llevó a cabo en la fecha y hora indicada. Y acá el cómputo que establece el Ministerio Público es de 167 días. Si bien es cierto, hubo una demora semejante, y se señala que en 3 oportunidades se ha programado y no había concurrido a esta diligencia. Efectivamente, esto es el 9 de febrero, el 26 de febrero. Finalmente se llevó a cabo el 4 de julio. Desde el 9 de febrero hasta el 4 de julio tenemos, son 120 días por 4 meses, y desde el 9 de junio hasta el 4 de julio ...20... 22 días en junio, y 4 días en julio. Por lo tanto, en este extremo, el Ministerio Público requiere 167 días, pero este despacho, siguiendo el mismo criterio, computa que son 4 meses y 26 días, es decir, 4 meses y 26 días que son 146 días, no los 167 que señala la Fiscalía.
Es decir, siendo en total 52 días por el primer periodo más 146 por este segundo periodo, hace un total de 198 días, más no los 200 52 días, no como 65 había señalado la Fiscalía, y 146, no 167, como había descrito. Como se estaba requiriendo, aparece en el folio 10, en el quinto párrafo, desde el 19 de enero del 2018 hasta el 4 de julio, sino desde el 9 de febrero hasta el 4 de julio. Ahora, mediante disposición número 32 del 18 de septiembre del 2018 se dispuso reprogramar entre ellas la diligencia de reconocimiento de voces de Manuel Tineo para el día 1 de octubre en el establecimiento, la cual no se llevó en la fecha y indicada por la inconcurrencia de su defensa técnica, conforme al acta del 1 de octubre. Ya, entonces acá tenemos otra fecha del 1 de octubre. Y mediante disposición 36 del 5 de octubre del 2018 se dispuso reprogramar la diligencia entre ellas para el reconocimiento de voz del citado investigado para el 22 de octubre. Ya es sabido que esta del 22 de octubre no se llevó a cabo, sino el 24, pero por motivos ajenos a la defensa y al imputado. De tal manera que acá computaremos desde el 1 de octubre al 22, son 22 días adicionales. Más no 35 como requería la Fiscalía, haciendo un total de 220 días y no 267, los que traducidos en meses bueno, no lo vamos a traducir en meses porque tratándose de la prisión preventiva, el cómputo del plazo debe responder en días y horas inclusive inhábiles, como lo señala el artículo 143. Y lo vamos a computar en días, es decir, 220 días. Tercero. Respecto al imputado Gonzalo Tineo Taipe,
Igualmente se emitió la disposición 9 del 2 de noviembre en la que se programaba para el 1 de diciembre, pero esta no se llevó a cabo por la inconcurrencia de su defensa. Y del 1 de diciembre acá en primer lugar, se está requiriendo un cómputo de Gonzalo Tineo de 154 días. 154 días. Es lo que requiere la Fiscalía. De acuerdo al criterio ya asumido por este despacho, no se había realizado esta audiencia el 1 de diciembre, del 2017. Esta recién se reprogramó el 32, mediante disposición número 32 del 18 de septiembre para el 1 de octubre, no llevándose a cabo por la inconcurrencia de su defensa técnica, que se le había notificado el 19 de septiembre conforme aparece el requerimiento. Es decir, hubo otra suspensión del 1 de octubre. Y se reprogramó para el 22 de octubre. Y se reprogramó para el 24 de octubre. Pero esta reprogramación ya no le es atribuible al propio imputado, ya que la Fiscalía ha dado cuenta de estas dos fechas, el 22 de octubre y el 24 de octubre, que las diligencias se habían suspendido por las recargadas labores de la Fiscalía. Entendemos de que se había programado diferentes diligencias y por ello no se pudieron realizar algunas y se realizaron otras. Entonces acá tenemos desde el 1 de octubre hasta el 22 de octubre, son 22 días. El Ministerio Público había tomado desde el 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre, fecha en la que no se llevó a la diligencia por la inconcurrencia de la defensa, ya que no se presentó escrito alguno, siendo, dice, un total de 30 días. Pero ya este plazo ha sido y dice después del 18 de septiembre al 22 de octubre. O sea, en primer lugar, un plazo de 30 días, luego 35 días, que es desde el 18 de septiembre al 22 de octubre, es decir, se señala la suma de estas programaciones 66 días. Si bien es cierto, como hemos señalado también precedentemente, no compartimos este cómputo, sin embargo, al ser menor del criterio que establece ese despacho, lo vamos a amparar, pero por diferentes motivos, es decir, 66 días. En este primer extremo. Ahora, para la diligencia de reconocimiento de voces, se había emitido la disposición número 19 del 12 de enero del 2018.
para el 26 de febrero, no llevándose a cabo por inconcurrencia de su defensa técnica. El 26 de febrero. 26 de febrero. Ahora, el 6 de marzo se programa para el 26 de marzo, la cual no se llevó a cabo por la inconcurrencia de su defensa técnica. El 26 de marzo. Y mediante disposición 32 del 18 de septiembre del 2018, se programó para el 1 de octubre el reconocimiento de voces, la cual no se llevó a cabo por la inconcurrencia de su defensa técnica. Y se programó mediante disposición 36 del 5 de octubre para el 22 de octubre, y luego, al igual que los otros procesados, se reprogramó, pero ya por disposición de la Fiscalía, para el 24 de octubre. De tal manera que aquí computa además otro plazo adicional. Que con el criterio asumido por este despacho debería computarse desde la primera inconcurrencia del 26 de febrero hasta finalmente cuando se lleva a cabo el 22 de octubre, serían más de 7 meses. Sin embargo, el Ministerio Público sobre este extremo está requiriendo 140 días. Por lo tanto, lo vamos a reducir a este extremo porque considera el despacho de que no puede ir más allá del requerimiento que se está efectuando. Perdón, acá se había requerido por este segundo extremo, corrigiendo, 74 días, desde el 12 de enero hasta el 26 de marzo, 74 días. El total era lo que había señalado el Ministerio Público, 140 días en un extremo en la página 14 y en el otro extremo 139 días, los no computables. El Ministerio Público había requerido 154 días de no cómputo. Por lo tanto, al ser mayor este plazo, el que se estaba requiriendo, únicamente nos vamos a remitir al que solicita el Ministerio Público de 65 días por el primer plazo, más 74 días del segundo plazo, lo cual hace un total de 139 días.
ya que, como hemos señalado, este despacho considera aún mayor, por lo tanto, lo reducimos a este extremo. Cuarto, sobre el procesado Mauro Palomino. Igualmente, mediante disposición número 19 del 12 de febrero, se programó la muestra de voz y reconocimiento para el 26 de febrero. No llevándose a cabo por la inconcurrencia de su defensa técnica. 26 de febrero. A pesar de que había sido válidamente notificado, conforme lo señala el Ministerio Público, el 13 de febrero. Mediante disposición número 21 del 6 de marzo, se reprogramó para el 26 de marzo. Ya tenemos una segunda fecha. Del 26 de marzo, que no se llevó a cabo por la inconcurrencia de su defensa técnica. Luego se programa, está grabando otro, ¿eh? Mediante disposición 25, el 18 de junio, para el 4 de julio. La misma que no se llevó a cabo por la inconcurrencia de su defensa técnica, el 4 de julio, y se reprograma mediante disposición 32 del 18 de septiembre para el 1 de octubre. No se llevó a cabo por inconcurrencia de su defensa. Luego, al igual que los otros procesados, se emite la disposición 36 del 5 de octubre para el 22 de octubre, llevándose a cabo solo la toma de muestra de voces, ya que mediante acta del 22 de octubre, en razón a las recargadas labores del despacho, se reprogramó para el 24. De tal manera que únicamente, como en los otros casos, se computará hasta el 22 de octubre. Es decir, desde el 26 de febrero, fecha efectiva en la que no se desarrolló esta audiencia, hasta el 22 de octubre, ya que más aún que han sido reiteradas estas programaciones, tanto el 26 de febrero, 26 de marzo y la del 4 de julio. Por lo tanto, haciendo el cómputo, tenemos 7 meses y 26 días. El Ministerio Público que esto traducido en días son 236 días. El Ministerio Público había requerido 271 días, por lo tanto, solo se va a amparar en parte este requerimiento.
aunque al final entendemos que debe ser un error material del Ministerio Público. En la página 16 dice que son solo 256 días los no computables, pero en el petitorio aparece 271. Bueno, seguramente será un error material. Quinto, respecto a los procesados, que es el mismo caso de William Pozo Bautista y de Feliciano Curi Ventura, mediante disposición 30 del 10 de septiembre del 2018 se programó para la diligencia de deslacrado y visualización de los DVDs que contienen los videos de videovigilancia denominada Parque San José para el 27 de septiembre. Tenemos una primera fecha del 27 de septiembre que se había programado. La misma que se llevó a cabo en la fecha y hora indicada, siendo que en dicha diligencia se realizó con la participación de la fiscal a cargo de la investigación, defensa técnica del investigado William Pozo Bautista, el defensor público Tejada, siendo suspendida a las 15 horas, se señala acá, pero el Ministerio Público ha rectificado que no se trataba de las 15 horas, sino a las 11 horas, conforme también se ha podido apreciar, ¿no?, de la misma acta. Y se iba a continuar el 11 de octubre. Se señala que desde el 27 de septiembre al 11 de octubre son 15 días adicionales. Pero esta no se llevó a cabo, como también se ha explicado a este despacho, el 11 de octubre. Y efectivamente se consigna que no se llevó a cabo por la inconcurrencia de las partes de la presente investigación, entre ellas la del investigado William Pozo, y en el caso no se llevó a cabo por la inconcurrencia de las partes de la presente investigación, entre ellas la del investigado Feliciano Curi Ventura. Se nos ha señalado que recién en este mes de octubre se había culminado esta diligencia. Si bien es cierto, existiría un tiempo más dilatado entre esta programación que data del mes de septiembre del 2018, pero como hemos señalado precedentemente, líneas arriba, si no requiere este plazo el Ministerio Público, el despacho no puede ir más allá, como sí ocurre y habíamos ejemplificado en otros casos. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público requería una pena por debajo del mínimo sin motivo de atenuación alguna, ahí haciendo un control de legalidad, el juez debe aplicar la pena que corresponde. Ahí sí es una excepción a la regla, por este principio de legalidad precisamente. Pero en este caso, tratándose de un plazo, y si este es mayor, pero el Ministerio Público está solicitando uno menor, a pesar del criterio que considera esta judicatura, que entre la diligencia que se frustró y la diligencia que se llevó a cabo es mucho mayor, sin embargo, únicamente vamos a considerar estos 15 días que la Fiscalía está solicitando. En ambos casos porque es similar la situación
de ambos procesados. En igual sentido, y nos vamos a remitir a la misma fundamentación que hemos señalado en este extremo, ya que también para los otros 4 procesados, la Fiscalía, respecto a este último caso que hemos descrito, en lo que concierne a William Pozo Bautista y Feliciano Curí Ventura, también pide 15 días adicionales por esta misma fundamentación. A pesar, nuevamente decimos, a pesar de que había un plazo mayor, el Ministerio Público está solicitando 15 días, por lo tanto, a ello, por el mismo motivo, debemos entonces, siempre y cuando no exceda el plazo requerido, a los ya señalados, aumentar este plazo, tanto para René Tineo, Manuel Tineo, Gonzalo Tineo y Mauro Palomino, siempre y cuando, señalamos, no exceda el plazo que ha requerido el Ministerio Público. Por lo tanto, como un ejercicio final, vamos a verificar si efectivamente esto es así. Siguiente considerando. Cuarto, sobre este último plazo que requiere el Ministerio Público, también debe adicionarse. En el caso de del procesado René Tineo, había habido 2 extremos de 18 días más 18 días, que son 36 días, más 15 días, son en total 51 días. Este plazo es superior al requerido por el Ministerio Público de 101 días, no es superior, por lo tanto, se va a amparar este plazo. Respecto a Manuel Tineo, se había determinado, de acuerdo a esta suma, 220 días. Más 15 días sería 235 días. El Ministerio Público requería 282 días. Por lo tanto, es menor este plazo, por lo tanto, no lo vamos a recortar. Sobre Gonzalo Tineo, se había establecido 139 días. Más 15 días sería 154 días, que es precisamente el tiempo de no cómputo que requiere el Ministerio Público. En este caso, coincide, por lo tanto, en este extremo será pues fundado, pero por las consideraciones expuestas ut supra por esta judicatura. Sobre Mauro Palomino, se había concluido 236 días, el Ministerio Público había requerido 271, es decir, 236 más 15 sería 251 días. No es superior al que requiere la Fiscalía, por lo tanto,
se va a amparar en parte. Y respecto de los otros procesados, Curi Ventura y Pozo Bautista, ya no se va a hacer, ya se ha resuelto su situación, ya que únicamente se está requiriendo estos 15 días, por lo tanto, estos no se computará, conforme a lo precedentemente señalado. Quinto, finalmente, este despacho se habían hecho alegaciones de parte de los señores abogados en el sentido de que no podía ir más allá por un principio de legalidad esta judicatura del plazo que está requiriendo el Ministerio Público. Efectivamente se ha hecho este control de parte de este juzgado, teniendo cuidado de que no se ha excedido en ningún caso. Y sobre las alegaciones de inocencia y que esta medida coercitiva es excepcional, coincidimos que efectivamente es excepcional y que la Corte Suprema ha establecido, inclusive en el caso Ollanta Humala y Keiko Fujimori, que no debe, tratándose de los imputados, que debe ser el juez escrupuloso con estos plazos. Efectivamente, también coincidimos, y señala que cuando se dicta 36 meses de plazo de prisión preventiva, debe haber una motivación especial. Es cierto, pero acá en este caso no es que se está dictando 36 meses de el plazo de la prisión preventiva, sino es por un caso previsto clara, expresa y específicamente en el artículo 275. Y si este plazo excede de los 36 meses que dispone nuestro ordenamiento, es por otro motivo del artículo 275 del no cómputo del plazo, que son plazos absolutamente diferentes. Por lo tanto, esta circunstancia no debe ser confundida, ya que únicamente este no cómputo responde a la actuación que ha podido tener tanto el imputado como su defensa. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva, declaro fundado en parte el requerimiento de no cómputo de plazo y reposición del plazo de la prisión preventiva. Por consiguiente, como ya se había señalado en la sesión anterior, debe adicionarse desde el 20 de octubre este nuevo plazo, en el caso del señor René Tineo se adiciona 51 días, el cual vencerá
el 31 de diciembre. No, perdón. Son 51 días. Estaba considerando, eso no se va a considerar en la parte resolutiva. Efectivamente, hay un error. Se trata de 51 días. Pensé que era 2 meses y 11 días. No es. Sino es 1 mes y 21 días. 1 mes y 21 días. Por lo tanto, desde el 20 de octubre hasta el 20 de noviembre, más 21 días, son hasta el 11 de diciembre. El plazo siempre es reformable. El plazo siempre es reformable. Hasta el 11 de diciembre. Vencerá el 11 de diciembre. El caso de 235 se declara fundado en parte respecto al imputado Manuel Tineo, por lo tanto, se adiciona 235 días, es decir, 7 meses y 25 días, por lo tanto, vencerá el 15 de junio. A ver, 15 de junio del 2020 se declara fundado respecto a Gonzalo Tineo Taipe. Por lo tanto, en el extremo de 154 días de no cómputo, el cual vencerá el 24 de marzo del 2020, fundado en parte el no cómputo de plazo respecto al imputado Mauro Palomino por el plazo de 251 días, es decir, 8 meses y 11 días, de tal manera que vencerá el 1 de julio del 2020, y fundado el no cómputo del plazo respecto de los procesados William Pozo Bautista y Feliciano Curi Ventura, el que, computado desde el 20 de octubre, vencerá, por el plazo de 15 días, vencerá el 4 de noviembre del 2019. Tratándose de una medida cautelar, su ejecución es inmediata. Para tal efecto se cursarán las comunicaciones que correspondan en forma inmediata, así sea impugnada la resolución.
poniendo en conocimiento del establecimiento nacional del Instituto Nacional Penitenciario para su cumplimiento. Tómese razón y hágase saber. El Ministerio Público. Conforme, doctor. La Conforme. defensa. Se reserva, doctor. Por su parte, doctor. Sí, Por reservamos. ambos procesados. Se reserva. Ya. Correcto. Por reservado el recurso de apelación. Concluimos esta audiencia siendo las 13 horas con 31 minutos. Buenas tardes.